Hola muchachos, muy buenos días. Buen día, profe, buen día. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días para todos, bienvenidos. Gracias, profe. Bueno, vamos a esperar 5 minuticos a que llegue el resto de los compañeros para poder dar inicio. Bueno. Buenos días, gracias. Vale, listo, profe.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase de hoy. Comienza esta sesión con nuestra acostumbrada revisión de prensa. Entonces, por favor, levanten la mano quienes tengan noticia. Tranquilo, Jesús, no te preocupes que la clase va hasta las 12, ¿bueno? Bueno, vamos con Vanessa. Creo que Vanessa es quien ha traído noticia hoy y Joan David. Entonces, con ustedes dos para poder dar hoy ya después inicia la clase porque es una clase un poquito larga. Entonces, Buenos, Vanessa, buenos días y te escuchamos. buenos días, doctora. Buenos días para todos. Bueno, yo tengo una noticia, es del país de España. Habla sobre las miles de personas que el día de ayer emulan en Washington la gran marcha de Martin Luther King contra el racismo. Entonces, eh, dice la noticia, los últimos casos de brutalidad policial espolean las protestas en plena pandemia. Muchas reivindicaciones de 1963 se escucharon también este viernes. No podemos darnos por satisfechos mientras el negro sea víctima de los horrores inexplicables de la policía. No podemos darnos por satisfechos mientras el negro de Mississippi no puede votar y el negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. Esa es una de las frases de Martin Luther King, con la cual él hizo historia en un discurso que pronunció en el 28 de agosto de 1963. Esto debido a las situaciones que se están presentando en Estados Unidos de la muerte de varias personas de raza negra y por lo cual se han reunido muchísimas personas en Wisconsin para hacer un llamado no solamente a Estados Unidos, sino digamos a nivel mundial del tema del racismo que se está viviendo últimamente. Muy importante, Vanessa, tu noticia, porque efectivamente ese tema de la discriminación y del racismo cada vez cobra mucha más vigencia en la agenda internacional. Y por supuesto, con este segundo caso que se presenta este año, pues esto le pone muy difícil las cosas a Donald Trump, quien está precisamente en esa carrera de la reelección. Mm, Como decía algún historiador, no es posible que nos quepa, y perdónenme la expresión, que nos quepa esa actitud discriminatoria cuando finalmente todos nosotros somos una mezcla de todo, de afros, de indígenas, de mestizos, de tal manera que pues es inconcebible, así de claro. Muchas gracias, Vanessa. Muy bien. Joan David. Bueno, profe, yo traigo pues una noticia también del país y es sobre Bielorrusia y las protestas que se han generado en su capital a partir de pues la nueva reelección del líder que se encuentra en este país, el cual se llama pues Lukashenko. Y pues bueno, se ha levantado una serie de protestas porque este hombre lleva 26 años, un poquito más de 26 años en el poder de este país europeo y pues las protestas están para bajarle del poder y pues él lo que ha salido a decir a hablar es que pues no va a generar una nueva constitución y que no va a generar tampoco unos nuevos comicios, así hayan más muertos en este país, además de que ha generado pues un avance de tropas también a la frontera con Polonia y con Lituania. Se está hablando de que puede también haber un intervencionismo norteamericano. Entonces, pues él dice que pues no va a bajar del poder así él muera. Y pues bueno, además de que Bielorrusia y esta dictadura, sí, aparte también del antiguo seno de la KGB rusa, entonces pues tiene pues también un poder monárquico, por así decirlo, en el país europeo. Entonces pues creo que es una noticia importante para mí y para el mundo, creo. Así es. Muchas gracias. Efectivamente, esto es una dictadura que lleva más de 20 años y pues indiscutiblemente lo que todo esto reafirma es que la democracia
con sus más y con sus menos, pero definitivamente es la mejor forma de gobierno que nos podemos dar. Entonces, pues indiscutiblemente que esa es la reflexión de fondo que hay que hacerse con estos casos que pasan en el sistema internacional, ¿no? Bueno, y es que lo otro también es que, claro, Bielorrusia ha sido un país que ha estado, como tú bien lo dijiste, eh, muy en el eje de Rusia, ¿no? De tal manera que pues también hay un trasfondo ahí político, pero no, indiscutiblemente de lo que sea, las dictaduras no son buenas ni de izquierda ni de derecha, claramente. Bueno, muchas gracias. Antes de iniciar, quiero pedirles un favor. Y más que un favor es recordarles que yo tengo un canal de YouTube. Aquí estoy dejando la dirección por el chat. Recuerden que allí están grabadas todas las clases que hemos logrado impartir hasta el día de hoy. Así que pues les sirve de material de consulta porque por supuesto en su momento cuando tengamos los parciales, también como repaso permanente, pues allí encuentran ese material. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Leonardo, ¿ibas a decir algo? Hola, Leonardo. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Profe, yo revisé la plataforma y no encontré ningún trabajo, ¿sí? Es que, pues, no sé. No, el trabajo el trabajo que ustedes tenían, creo que la fecha de vencimiento era hasta, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda Sí, cuándo era la fecha de era vencimiento? frente a hacer un escrito frente a como historia de Colombia, algo así. Eso sí, pero la fecha ya se debió cerrar. Estaba en la semana 2. Sí, claro, ya muchos de ustedes lo presentaron. Lo que no me acuerdo es la fecha de vencimiento de esa actividad. Profe, si no estoy mal, había plazo hasta el lunes de la semana pasada, A la medianoche. Sí, señora. sí, Leonardo. Así es. ¿No lo alcanzaste a presentar? Pues, profe, yo solamente hice, pues cuando yo miré la plataforma, solamente estaba el escrito esa de, de como de algo histórico de Colombia que como que a mí me plasmara. Y pues ahorita aquí en la segunda no me sale ningún link para que yo suba trabajos o algo así. Por eso estaba pensando en si había o no trabajos, no sé. A mí me pasa lo mismo, No por aparece en la aquí semana 2, no aparece nada. no, ahí no aparece nada. Sí, ahí está. Ya les voy a comprobar. Vamos a No, entrar. profe, O yo sea, confirmo lo de los compañeros, yo Y a también mí revisé tampoco. y no, o en sea, la semana 2 no me salía absolutamente nada. me aparece la semana 1 que tocaba hacer un escrito sobre historia de Colombia, como una anécdota de la historia de Colombia que a mí me Exacto. había marcado. Pero Sí, la segunda semana sí a mí no me pareció, profe. no es O, que o es, esa es la es solo única, esa actividad. perdón, déjenme hablar, qué pena. Es que esa es la única actividad que hay, no hay otra. Ah, ok, Ah, pero listo, entonces listo, Ah, después en la bueno, profe. semana entonces sí. 1. Profe, Sí, no es que no hay más actividades por ahora. ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes la semana pasada que hasta que no terminemos esta clase de historia no puedo programar ninguna actividad al respecto porque está atada precisamente a que terminemos esta sesión de clase, estas sesiones de clase. La única actividad que yo he dejado en el aula es una que se llama Recordando nuestra historia, nada más. Ah, listo, profe. Sí, pues es que estaba mirando la plataforma a ver si había más trabajos y eso fue porque pues, No, se me hizo raro que solamente había uno. Entonces, sí, solamente era eso, profe. Gracias. sí, solamente ese por ahora, porque no puedo dejar actividad hasta que no terminemos este acápite de historia que es bien largo. Entonces, pues ahí como que van a descansar un poquito, la verdad. Pero ya terminando este tema, voy a hacer una actividad complementaria que permita repasar todo lo que hemos visto de historia. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a la clase. Permítanme, por favor.
Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, habíamos repasado la clase pasada un poco de la cronología de la independencia de Colombia. Habíamos dicho pues que habían unos protagonistas de la independencia de la Nueva Granada de España. Esos protagonistas habían tenido la oportunidad de formarse en las ideas de la Ilustración, ideas que básicamente lo que dicen son tres cosas. La primera, que uno tiene que darle espacio a la razón y no a la fe, y no a la fe. ¿Por qué? Porque estábamos subyugados al reino español debido precisamente a ese proyecto de evangelización al que España se comprometió con la religión católica, y entonces de ahí la creencia de que el poder venía de Dios y que quien estaba frente a la autoridad, ejerciendo la autoridad, era una designación divina. Entonces, pues los que estuvieron en esta corriente de Ilustración dicen que eso no puede ser así, que hay que darle espacio a la razón y que la razón indica que si el gobernante no lo está haciendo bien, pues hay que prácticamente derrocarlo, que la elección de los gobernantes debe ser una elección producto de un consenso nacional y por supuesto de ser sometido a unas elecciones. También habla de que no pueden existir ciudadanos de segunda categoría, de ahí el Memorial de Agravios, por ejemplo, de Camilo Torres, que todos somos ciudadanos de primera categoría porque somos libres y porque tenemos racionalidad. Entonces, todas esas ideas venidas de la modernidad son las que empiezan a dar esos gritos de independencia en nuestra nación, en la Nueva Granada. Contamos un poco cómo había sido esa cronología. Posteriormente, en medio de esa independencia que se logra consolidar con la batalla de Boyacá, hablamos un poco de cómo la nación se había venido consolidando, pero pues que esa consolidación nos había costado y nos sigue costando porque se suscitaron una serie de guerras civiles. Hablamos de 3 guerras civiles como de las más emblemáticas, la guerra de los supremos. Señora. ¿Nos estás compartiendo la pantalla? No, todavía no, ya les voy a compartir. Estoy haciendo un repaso. Habíamos hablado de las guerras de las guerras civiles, hablamos de la guerra de los supremos, de la guerra del medio siglo y de la guerra de los 1000 días, que fue la guerra más larga que vivió la Nueva Granada. Y también logramos visualizar cómo en medio de esas guerras civiles surgen los partidos políticos, y allí hablamos muy claramente sobre las ideas conservadoras y las ideas liberales. Posteriormente vimos las constituciones del siglo XVIII hasta la de 1886, donde es una constitución que tiene lugar en la presidencia de Rafael Núñez y a la cual se le denomina la Constitución de la Regeneración. Y allí habíamos quedado. Entonces ahora vamos a iniciar con la hegemonía conservadora. Hubo unos periodos en la historia del país donde los conservadores llegaron al poder, a la presidencia de la República, y los liberales también. La idea es que hoy podamos revisar esas dos hegemonías. Quienes de pronto no estuvieron en la clase pasada, les recuerdo que por el chat les dejé la dirección de mi canal en YouTube para que puedan allí hacer una recordación de las clases o ver las clases en las cuales no han podido estar. Antes de iniciar, también quiero decirles que
ya voy a empezar a llamar a lista a partir de la otra semana. No hemos llamado a lista por el momento debido a que la universidad amplió la fecha de pago de matrículas hasta el 31 de agosto, de tal manera que pues la idea es esperar a que tengamos ya consolidados los grupos para poder empezar con estas formalidades que exige la universidad, como es el llamado pues a lista a las clases. ¿Listo? Bueno, entonces, la hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora inicia en el año de 1880 y termina en 1930. Es una hegemonía que tiene, por supuesto, unos hechos trascendentales en cada gobierno. Y es a estos hechos a los que me voy a referir. Puntualizaremos en dos situaciones nefastas para el país, como fueron la pérdida del Canal de Panamá y la masacre de las bananeras que se da justo en esta hegemonía conservadora. Entonces inicia la hegemonía el presidente Rafael Núñez, fue presidente de 1880 a 1892. Rafael Núñez lidera el periodo conocido como la Regeneración, ya lo habíamos visto cuando vimos la Constitución del 86, una constitución de corte eminentemente conservador, cabe la pena recordarlo, donde el propósito de este gobierno fue recuperar los privilegios del clero, es decir, volver nuevamente a estrechar esa relación entre el Estado y la religión católica, de tal manera que la religión católica se concibe como la religión oficial de la sociedad colombiana. También la Iglesia pasa a administrar bienes públicos. Muchos de sus críticos dicen que esa administración se da, dice que es la administración de bienes en manos muertas. En el periodo también de Rafael Núñez, recordemos que se restringe la libertad de prensa. Todo aquel que no comulgara con las ideas de Núñez, pues no podía estar vigente dentro de los medios de comunicación, porque no se podía permitir conspiración en contra del gobierno. También luchaban, recuerden ustedes, por un Estado central, un Estado muy fuerte presidencialmente. De hecho, en ese momento, los gobernadores y alcaldes en su momento pues eran elegidos por el presidente de la República, solo posteriormente se puede hacer elección popular tanto de alcaldes como gobernadores. Entonces es una centralización política muy fuerte, centralización administrativa, centralización planificadora, centralización económica. Entonces, esto caracterizó la Constitución del 86, que su autor es Rafael Núñez. También recordemos que en ese momento, en la Constitución del 86, las provincias pasan a ser departamentos, ¿no? Y los cabildos pasan a ser ya municipios. Y básicamente esos son como los logros en este periodo conocido como la regeneración. Más que los logros, pues, porque no lo son, las principales posturas de este gobierno denominado la regeneración. Luego viene la presidencia de Carlos Holguín Mayarino entre 1888 y 1892. Básicamente, en este gobierno, el logro importante fue que se mejoró la navegación por el río Magdalena. El río Magdalena se vuelve una de las rutas comerciales más importantes para nuestro país y quizá es la puerta de entrada también de una visibilización internacional de la patria. Entonces, ese es el logro más importante de este gobierno. Posteriormente viene Miguel Antonio Caro, entre 1892 y 1898. Miguel Antonio Caro, junto con Rafael Núñez, hay que aclarar, escriben el himno del Partido Conservador.
es un conservador absolutamente radical, y tengo que decirlo así porque dentro del mismo partido conservador ya empiezan a surgir unas facciones mucho más moderadas y empieza a haber una división interna del partido. Por eso lo que uno logra destacar de este gobierno es que él se dedicó a defenderse de la oposición liberal, porque él trata de seguir profundizando mucho más la Constitución del 86, y también se dedica a defenderse de su mismo partido, debido pues a que esa facción moderada empieza a considerar que sí hay ciertos derechos que se deben respetar, que definitivamente tiene que haber una relación mucho más funcional entre la Iglesia y el Estado, más no una sumisión, que la religión católica pues no puede ser la religión oficial, que hay que reconocer que somos multiculturales y eso conlleva que seamos diversos. Esa facción moderada del partido también está de acuerdo en que haya un presidencialismo menos fuerte y que se pueda dar algo de la descentralización. Entonces, pues esto pasa dentro del Partido Conservador, se da esa división y pues Miguel Antonio Caro sufre una oposición también de su mismo partido. Luego viene Manuel Antonio San Clemente, de 1898 a 1900. Manuel Antonio San Clemente no dura en el poder sino 2 años, en realidad debería ser de 1800, sí, hasta 1900, ahí está bien. Durante su gobierno estalla la guerra de los 1000 días. Él no es capaz de controlar la situación de orden público en la que se degenera pues todo este conflicto, porque él representaba también un sector muy radical del conservatismo, entonces no lo reconocen como una voz autorizada, no logra, por supuesto, no tiene capacidad de conciliación porque también sus ideas están muy, muy sesgadas y muy a favor de una parte de la guerra de los 1000 días. Y entonces, pues como esto pasa, lo que sucede inmediatamente es que es derrocado por el presidente Manuel Marroquín, también conservador, quien asume el poder en 1900 hasta 1904. Entonces, ¿qué pasó? José Manuel Marroquín logra darle como se concentra en superar este tema en esta guerra civil en la que estaba el país, y descuida Panamá. Panamá en ese momento hacía parte de nosotros, no hacemos presencia, tal vez se inicia sí se inicia, por supuesto, la construcción del canal, pero realmente el Estado no ejerce soberanía ahí. Entonces, pues esa causa estructural, más estas otras causas, por ejemplo, el descontento de la oligarquía comercial panameña, el descontento con el gobierno de Marroquín porque, pues, como no siente presencia del Estado y siente que estamos enfrascados en unos conflictos internos, conflictos como, por ejemplo, el conflicto político entre liberales y conservadores, el conflicto económico entre los que apostaban por un libre cambio y una apertura de las fronteras y los que apostaban por un proteccionismo, el conflicto administrativo frente a quienes defendían el federalismo y en la oposición, que era quienes defendían la centralización. Entonces ese descontento pues termina por hacer una presión muy fuerte también para lograr la independencia de Panamá. Y pues esta situación en la que nos encontrábamos la aprovecha muy bien Estados Unidos. Estados Unidos, en su ánimo expansionista, en su ánimo de fortalecer su poder económico de orden capitalista, pues ve que el canal de Panamá tiene unas riquezas
geoestratégicas, geopolíticas y comerciales, y entonces es cuando ve la oportunidad de apropiarse del canal. El canal le permite integrar las costas atlántica y pacífica, entonces pues era más rápido por el canal hacer negocios e importar y exportar. Y entonces es así como aprovecha esa situación de gobernabilidad, y además la compañía que venía, que venía iniciando la construcción del canal entra en quiebra, la compañía francesa. En 1896 entra en quiebra. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que los franceses deciden contratar a un señor de apellido Cromwell, norteamericano, a quien convencen de que convenza al gobierno norteamericano de comprarle pues, la compañía, porque ellos estaban quebrados. Este señor Cromwell inicia todo ese plan de lobby y le denomina al plan la americanización del canal. Reúne entonces a un grupo de notables empresarios, entre ellos al banquero Morgan, y efectivamente el 27 de diciembre de 1899 se constituye la compañía de America, Company of America, quien asume la terminación del canal. En ese momento entonces se firma un tratado con Colombia, con el gobierno de Marroquín, denominado Tratado Herrán-Ay, donde básicamente se le cede la soberanía del canal a Estados Unidos y se indemniza al país por $25 millones. Inmediatamente hubo una oposición fuerte del liberalismo. Decían que pues, no era pensable que hubiéramos perdido semejante ubicación geoestratégica para el país, la oportunidad del ferrocarril, que además esa indemnización no compensaba los beneficios económicos que representaba el canal. Y entonces, pues bueno, finalmente eso queda así. Aquí quiero recrear un poco lo del Canal de Panamá con un video de un historiador que cuenta con mucha exactitud algunos detalles de cómo nuestro país tuvo que afrontar pues, esa situación. Y también inclusive deja ver algunos líderes invisibles que la historia no cuenta, que también estuvieron detrás pues en contra de esa violencia bipartidista y en contra de esa invasión americana para muchos. Entonces, permítanme, por favor. Siempre fue parte de Colombia, hasta que se separó en 1903, apoyada por Estados Unidos, que estaba interesado en el ferrocarril que iba del Caribe al Pacífico y en el canal que debía reemplazarlo y que ya había comenzado a construirse. Suele decirse que Panamá no hizo el canal, sino que el canal hizo Panamá, pero no es completamente cierto. Ya antes, Panamá había hecho 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas que no resultaron. La molestia de los panameños con Bogotá venía del desprecio de la oligarquía colombiana por ese territorio selvático y pantanoso. Ni siquiera existía una carretera, y aún no la hay, que uniera a Colombia y Panamá. Pero Panamá estaba en la mira de las grandes potencias y de los imperios, por lo estrecho de su istmo, unos 70 kilómetros, y la relativa facilidad de pasar del Caribe al Pacífico y viceversa, sin dar la larga y peligrosa vuelta por el extremo sur del continente, por el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes. Para Estados Unidos el paso por el istmo era vital por la necesidad de poblar California, recién arrebatada a México y donde se había descubierto oro. En 1855 se inaugura el ferrocarril, que va de costa a costa,
Y un año después se producen los primeros incidentes armados entre estadounidenses y panameños. Las instalaciones del ferrocarril son incendiadas y el ejército de Estados Unidos desembarca tropas. Esto seguirá siendo una situación de baja intensidad, pero tensa, de baja intensidad, hasta finales del siglo, cuando los franceses inician la construcción de un canal. Pero son derrotados por la fiebre amarilla, que mata a unos 20.000 obreros. Los estadounidenses continuarán la obra con grandes trabajos de saneamiento que controlan la enfermedad y terminan el canal en 1903. Pero entre 1899 y 1902 se desata la famosa guerra civil de los 1000 días entre liberales y conservadores, que convirtió a Colombia y a Panamá en un sangriento campo de batalla donde muere gran parte de la juventud. En esa guerra civil se destaca Victoriano Lorenzo, un humilde líder indígena, liberal, nacido en el norte de la región de Coquén. Victoriano Lorenzo, un hombre muy humilde, era famoso porque había pasado 9 años preso por matar a un explotador y porque siempre había luchado contra las injusticias de los conservadores. En 1900, luego de la derrota de los liberales en la batalla de Caledonia, Victoriano se vuelve guerrillero en las montañas de Penonomé, en donde derrota y expulsa a los conservadores. En 1901 los generales lo nombran general de división. Tiene 34 años. Es un caudillo popular, al que siguen los desheredados, y está convirtiendo la guerra en una revolución que promete la tierra a los campesinos que la regaron con su sangre. Victoriano inspira temor a los ricos, tanto conservadores como liberales. Para septiembre de 1902, las fuerzas populares liberales controlan casi todo el interior del país y avanzan victoriosas sobre las ciudades de Colón y Panamá. Pero entonces, el general liberal colombiano Benjamín Herrera, jefe militar de Lorenzo, recibe un mensaje del cónsul general de Estados Unidos en Panamá, señor Kutcher, donde le advierte que Estados Unidos, cito, no permitiría combates en la ciudad de Panamá o Colón o cerca de la línea ferroviaria entre estas dos ciudades. Y así, los dos bandos, temerosos de una intervención militar gringa, acuerdan firmar la paz, como en efecto la firman el 21 de noviembre de 1902, a bordo del barco de guerra estadounidense USS Wisconsin. Pero quedaba el problema de Victoriano Lorenzo y su revolución. Y los firmantes sabían que Lorenzo no aceptaría el pacto de Wisconsin, por lo que actuaron rápidamente. Apenas 7 días después de la firma, lo detienen y lo envían preso a la ciudad de Panamá. Victoriano se fuga en Nochebuena, pero es recapturado. Pasará 6 meses en la cárcel, mientras liberales y conservadores se dedican a neutralizar a sus seguidores. Finalmente, el 14 de mayo de 1903, se celebra una pantomima de consejo de guerra. Y el 15 de mayo, a las 8:30 de la mañana, lo sentencian a muerte y a las 5 de la tarde lo fusilan en la Plaza Chiriquí, hoy Plaza Francia de la ciudad de Panamá. Sus últimas palabras fueron: señores, oíd una palabra pública, ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere, a todos los perdono, yo muero como Jesucristo. Separada finalmente de Colombia, la nueva República de Panamá tendrá a su cabeza 2 conservadores. Como presidente, a Manuel Amador Guerrero, médico del ferrocarril norteamericano, y como jefe militar al general Esteban Huertas, viejo matapueblo conservador, perseguidor de los liberales. Panamá y su canal seguirán bajo el dominio de los Estados Unidos, luchando por su soberanía hasta 1970. Cuando el general Torrijos firma con el presidente Carter el tratado que marca el fin de la ocupación militar estadounidense de la zona del canal. Y será este mismo Torrijos quien rescate la figura de Victoriano Lorenzo como héroe del pueblo panameño. La vida, pasión y muerte de Victoriano Lorenzo nos enseña que los héroes populares, más temprano que tarde, escapan del olvido y reciben el honor y gloria que merecen. Para Panamá, para la patria grande y para el mundo, Victoriano Lorenzo nunca volverá a ser un misterio de la historia. Muy bien.
esos héroes invisibles que solamente la memoria puede traer nuevamente a colación cuando uno cuenta qué ha pasado. Bueno, entonces perdimos el canal. Llega el gobierno de Rafael Reyes. El gobierno de Rafael Reyes va de 1904 a 1909. Rafael Reyes cierra el Congreso de la República, encuentra una oposición muy fuerte, desaparece el cargo de vicepresidente y designado, y le da participación en el gobierno a los grandes terratenientes e industriales. Debido pues a que, recordemos, los miembros del Partido Conservador son sobre todo grandes latifundistas del país, los grandes industriales y los grandes empresarios. Además, pues ellos son los que financian las campañas. Entonces, ahí hay como una doble causa, ¿no? Porque por un lado, pues hay un tema de financiación fuerte y también un tema de una coincidencia en los intereses. Por eso entonces en este gobierno vemos que muchos ministros pues terminan participando en la vida, muchos ministros empresarios terminan participando de frente políticamente en este gobierno. Luego viene Carlos Eugenio Restrepo, de 1910 a 1914. Él se concentra sobre todo en mejorar las exportaciones del café. Y de hecho, ya desde ese momento empezaba a visualizarse una entidad nacional que se dedicara solamente a mejorar el monocultivo y a tratar de ampliar las negociaciones de exportación del café, lo que hoy en día conocemos como la Federación Nacional de Cafeteros. Esa se crea mucho más adelante en los gobiernos liberales. Él plantea una austeridad en el gasto público y se concentra sobre todo en el tema del monocultivo. Y la austeridad también tenía que ver con menos burocracia en el Estado. Hubo algunos conservadores que se preocuparon por gastar más en lo social y mucho menos en lo administrativo. Bueno, después de Carlos Eugenio Caro viene José Vicente Concha, de 1914 a 1918. Aquí, básicamente, en este gobierno se establecen los límites con el Ecuador, los límites geográficos, y se inicia la construcción del Capitolio Nacional. Recordemos, el Capitolio Nacional es el recinto en el cual funciona hoy parte del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene dos edificios. El edificio nuevo del Congreso, donde están las oficinas de los senadores y representantes a la Cámara, y el Capitolio Nacional, que es el que queda justo enfrente de la Plaza de Bolívar. Ahí funcionan las dos cámaras. Allí tienen lugar las sesiones de las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, las oficinas de sus respectivos presidentes y pues todo el apoyo administrativo de estas dos células legislativas. Entonces, bueno, eso fue como lo más relevante ahí. Luego viene el gobierno de Marco Fidel Suárez, de 1918 a 1922. Marco Fidel Suárez, recordemos, es de una extracción muy humilde, de un hogar muy modesto. Él logra formarse en la lectura y en la escritura, colándose, por decirlo de alguna manera, en las ventanas del colegio. No le permiten entrar porque no está matriculado. Su mamá en ese momento era lavandera. Él logra, y son sus ganas de liderar el país, que finalmente logra insertarse muy bien y militar en el Partido Conservador. Se logra formar hasta llegar a ser presidente de la República en este cuatrenio. De los logros destacados de este gobierno es que se empiezan a implementar las primeras rutas aéreas en el país
y se inicia con la empresa Escadata. Él hizo la negociación para que esta fuera la primera ruta que prestara el servicio aéreo en Colombia. Luego viene Pedronel Ospina, de 1922 a 1926. Se destaca por, primero, una eficiente fiscalización del gasto público, es decir, que no hubiese derroche en el gasto público, que hubiese una adecuada recaudación de impuestos y que se tratara de invertir en las prioridades que tenían pues en su momento el plan de desarrollo. También se destaca dentro del gobierno de Pedronel Ospina la creación del Banco Agrícola Hipotecario, es decir, este es un banco que le presta a los campesinos del país con el ánimo, por supuesto, de que puedan mejorar la productividad de la tierra. El Banco Agrícola Hipotecario alienta en ese momento al gobierno a que se inicie un proceso masivo de titulación de tierras, porque, claro, el banco no presta si no hay una prenda de garantía de por medio, y lo que encuentran, y sigue siendo una realidad, es que la mayoría de las tierras en las que tienen asiento los campesinos no cuentan con escritura pública, no hay una formalización de la propiedad, y entonces de ahí que empiece a hablarse de un censo rural, con el ánimo de lograr esa formalización. También se profundiza en la inversión en infraestructura, pero sobre todo la inversión en este gobierno se dio en las carreteras rurales. Entonces, ahí es donde se puede ver el mejoramiento de la infraestructura vial. Luego viene Miguel Abadía Méndez, de 1926 a 1930. Es un gobierno muy oscuro, porque pues aquí sucede la masacre de las bananeras, de la cual ya vamos a hablar. También durante su gobierno se instauran los límites con Nicaragua, y ahí en ese tratado es donde, en el Tratado de Esguerra Bárcenas, es donde se dice que efectivamente San Andrés y Providencia y Santa Catalina hace parte de la geografía colombiana. Recordemos que hoy en día esto está en conflicto, en pleito, porque Nicaragua dice que ellos firmaron este tratado bajo presión estadounidense, y entonces están en toda esa lucha, en todo ese litigio, porque pues lo que dice Colombia claramente es que hay que respetar ese tratado limítrofe. Ya hay una sentencia, recuerden ustedes, una sentencia que se dio en el año 2017 a raíz de ese conflicto, pero Colombia no la ha implementado. Entonces, a causa de eso, pues estamos todavía en ese litigio internacional. Y pues se me presentó la masacre de las bananeras. ¿Cuáles son las implicaciones de la masacre de las bananeras? Recordemos que Colombia le abrió el escenario o el espacio a la compañía estadounidense United Fruit Company para que esta compañía invirtiera en el cultivo del banano. La empresa instala una de sus maquilas en Ciénaga Magdalena en el año 1928, y resulta que empieza la inconformidad de los trabajadores por la violación flagrante, como se dice ahí, a los derechos laborales. La huelga dura 26, 27 días, y esa huelga básicamente se da porque ellos reclamaban mejores derechos, un mejoramiento de sus derechos laborales. Eso implicaba, por ejemplo, que hubiese un contrato formal entre los trabajadores y la compañía, y no entre los trabajadores y un tercero, porque se podían desconocer de ahí pues prestaciones sociales y demás. Abogaban también por una reglamentación de las horas de trabajo, y que fueran 8 horas laborales con unos
descansos remunerados. También se abogaba porque se les dotara de la indumentaria necesaria para poder trabajar en los cultivos. Trabajan en unas condiciones infrahumanas y pues imagínense ustedes con ese clima de allá, el calor tan infernal que hace. Y también un tema de salario. Promovían salarios más justos, además porque el salario era como dividido, una parte en efectivo y otra parte era pagado con bonos. Bonos que además eran cambiados por empresas que hacían parte de la misma United Fruit Company. Entonces, todo eso pues genera ese malestar social, genera la huelga, una huelga que tampoco de pronto no fue tramitada muy bien por quienes encabezaban la misma, pero tampoco fue tramitada bien por el gobierno. El gobierno prácticamente le da la orden al coronel Cortés de que entre a la fuerza, y cuando pues se dice entrar a la fuerza, es entrar disparando, y eso ocasionó una masacre. Se habla de más de 1000 muertos. El gobierno nunca lo reconoció, el gobierno hablaba de 45, algo así, muertos. Y pues esto ha sido deplorable porque trataron de esconder los cadáveres en fosas comunes, los trasladan de un lugar a otro por el mar. Entonces aquí también quiero que veamos la memoria de esta masacre, para que recreemos un poco, por decirlo de alguna manera, este episodio con historiadores que están más cerca de los hechos. Entonces, permítanme, por favor. Este es un documental que se hace a propósito de, pues ya la masacre cumplió 92 años, pero en ese momento cumplía 90 años. En el 2018 lo hace Caracol. Esta semana se cumplieron 90 años de la masacre de las bananeras que cobró la vida de al menos 1000 obreros en Ciénaga Magdalena. Viajamos hasta ese lugar para reconstruir lo que ocurrió durante los 24 días de la huelga y la matanza de los trabajadores ese 6 de diciembre de 1928. Informe especial. Un señor que trabajaba en el ferrocarril me dijo: yo vi un río de sangre que corría por el playón, que vio una masa de muertos que él no podía numerar, no las pudo contar, pero que alrededor de las 8 o 9 de la mañana ya esos muertos habían desaparecido. El escritor y dramaturgo Guillermo Enríquez Torres desanda sus memorias sobre la mítica huelga de 1928 contra la United Fruit Company que terminó en la masacre de las bananeras. Un holocausto de fusiles y bayonetas que tiñó de sangre la estación del ferrocarril de Ciénaga Magdalena y cuyos desenlaces posteriores incubaron las más feroces violencias del siglo XX. Todavía es un misterio el número real de muertos, que algunos cuentan por 1000, pero los relatos de aquella carnicería de madrugada sobreviven 90 años después. Colombia jamás volvió a ser la misma. Todos tuvieron la culpa, todos cometieron errores. Los huelguistas no supieron llevar las cosas. La UNAI se lavó las manos. El ejército es el responsable de la muerte y el presidente dio la orden. Con soberbia crudeza, el maestro Ricardo Rendón caricaturizó así lo acontecido en una charla imaginaria entre el presidente Miguel Abadía Méndez y el general Carlos Cortés Vargas, jefe militar y civil de la zona. Desde plantaciones como esta salieron los huelguistas que terminaron apostados en la estación del ferrocarril de Ciénaga para reclamar sus derechos. Lo hicieron a partir del 12 de noviembre de 1928 y allí estuvieron hasta el amanecer del 6 de diciembre de ese mismo año, cuando, al no poder disipar la huelga, el general Cortés Vargas le dijo a sus hombres: disparen a discreción.
La pila de cadáveres fue levantada con urgencia por los militares, pero el destino final de esos cuerpos terminó alimentando leyendas. Se dice que cientos fueron incinerados, otros terminaron en fosas comunes a medio enterrar y algunos más echados al mar. Ahí está, para no ir más lejos, el descarnado testimonio de Agustín Lara, custodio de la memoria oral de Ciénaga. La multitud de muertos y de cadáveres apilados los traían hasta acá y de aquí se los llevaban. Tal y cual. Lo que cuenta el testigo es que los traían desde la plazoleta de los Mártires o antigua estación de ferrocarril donde ocurrió la masacre o la mayor parte de la masacre, y desde allá se traían grandes cantidades de cadáveres para ser embarcados en pequeños botes. La idea era que una vez cargados en el Pichincha, poder llevarlos a ultramar y arrojarlos allá para poder borrar evidencias, que era la finalidad del trasteo de muertos, por así decirlo, ¿no? Es decir, aquí se consumó el delito, o uno de los mayores delitos del encubrimiento de la masacre de las bananeras. Se dice que fueron más de 300 muertos que por esta vía pudieron deshacerse de ellos arrojándolos al mar. Recorrimos con Agustín los lugares emblemáticos de esa cronología de sangre, el cuartel militar desde el cual impartió instrucciones el general Carlos Cortés Vargas, las casas que se erigieron sobre las fosas comunes, las calles que desembocaban en el puerto para llevar los cadáveres a ultramar y la Plaza de los Mártires, con su imponente Prometeo de la Libertad en honor a esos obreros sin nombre y sin tumbas. ¿Cuál fue la génesis de la huelga? Agustín Lara lo resume con una frase rotunda. Mientras aquí se bailaba cumbia, con fajos de billetes prendidos, por simple diversión, por simple demostrar quién tenía más plata que otro. Porque había billetes. En el campo colombiano los trabajadores vivían como cerdos, vivían miserables. El pasado jueves, en medio de la conmemoración de ese crimen, en aquella plaza que 90 años atrás fue Camposanto, una obra de teatro escolar recordó la barbarie. E incluso un niño encarnó el legendario discurso de Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso denunciando la masacre. Doctor Gaitán, ¿hasta cuándo nos va a enrostrar la masacre de las bananeras? Hasta que dejen de llorar las viudas y los huérfanos. ¿Cuántos murieron ese 6 de diciembre de 1928? El general Cortés Vargas, en su libro Los sucesos de las bananeras, aseguró que las víctimas no pasaron de 47. Pero este cable desclasificado multiplicó esa cifra por 20. El periodista y escritor Óscar Alarcón lo dice con claridad meridiana. El único documento que existe es el del embajador de Estados Unidos de la época, que le comunica a el gobierno de los Estados Unidos que fueron como 1000, no dice una cifra exacta, que le dijo el de la United Fruit Company que fueron como 1000 los muertos. Al margen de los números, la tumba de los únicos 9 obreros que fueron hallados tras la matanza todavía se conserva en el cementerio de San Rafael en Ciénaga. Fuimos hasta allá con el escritor Guillermo Enríquez. ¿Por qué cree usted que dejaron solo 9? ¿Era un mensaje? Era un mensaje del general Cortés Vargas a los obreros. 9 puntos, les dejo 9 muertos. Ellos son el símbolo de ese avance laboral que hay en Colombia. Ellos están ahí por eso. Aprovecho ese escenario para preguntarle por qué el Estado jamás pidió perdón por lo ocurrido, y Enríquez me suelta lo siguiente. Primero porque está en Ciénaga. Si hubiera estado en otro sitio, de pronto sí se lo hubieran reconocido. Y la otra cosa es que son unos obreros, y si hubiera sido la hija de un presidente, ya habría un barrio con ese nombre, ¿no? Como hay en Bogotá, con la hija de un presidente. ¿Ha sido Colombia una sociedad desmemoriada con estas personas? Y canalla, esa es la palabra. Colombia ha sido canalla. Canalla, es un país de dirigentes canallas. Ciénaga no olvida, 90 años después. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. No, espera, ninguna. No, profe, no, pero muy brutal. Sí, así es, muy brutal. Sí, más que una pregunta, una reflexión, ¿no?
Démonos cuenta que el canal de Panamá pues lo perdimos por causa de esa soberbia, ¿no? Y de la tiranía que quería siempre, o que siempre, como estamos hasta el momento, ha, ha hecho lo que puede para quedarse siempre con el poder, ¿no? Sí, perdimos territorio con el canal, por ejemplo, pero me parece que fue algo muy acertado y muy bueno, ¿no? O si no estarían sumidos en la miseria como lo está Tumaco, como el Magdalena también. Démonos cuenta que de todas maneras hay muchos sitios maravillosos que tenemos en el país, pero que por la sed de poder de otros, pues nunca hemos podido explotarlos como se debe, ¿no? El Amazonas, por ejemplo, es un sitio maravilloso, pues sumido en la pobreza, en la miseria, ¿no? Y que también está en la lista, ¿no? De Estados Unidos para venir de pronto a hacer algo allí. Pero pues es algo muy reflexivo, la historia que nos está mostrando y nos... Gracias, Alex, por tu reflexión. Este país lo que debe es ahondar en una política de fronteras y sobre todo, muchachos, ponernos de acuerdo en lo fundamental, porque si nosotros seguimos con estas divisiones y esta polarización tan absurda en la que estamos, por supuesto, iremos de pequeños avances y grandes retrocesos, desafortunadamente. Un abrazo entonces para todos, muchas gracias por sus aportes y nos vemos, Dios mediante, en 8 días para terminar de hablar sobre la hegemonía liberal, la violencia de mediados del siglo, el Frente Nacional. Vamos a ver si hasta dónde alcanzamos a llegar en la otra clase. Un abrazo para todos. Que tengan Doctora, feliz día, muchas gracias. Gracias, doctora, feliz día. Igualmente, muchas gracias. Profe. Que esté muy bien. Gracias. Lo mismo.